Quiero allí que me acompañen al libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. Miren lo que dice. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Quiero hablar en estos dos versículos, pero vamos a leer un poco más. El versículo 33 dice: nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron ellos. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que el hijo los libera. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra es espada que trae libertad, que penetra hasta lo más profundo, saca lo que está oculto, trae vida a todo lo que está muerto, sacia la mayor sed y la mayor hambre en nuestro corazón, restaura y sana las heridas de nuestro corazón, descubre la verdad, nos edifica y nos afirma en tu verdad. Señor, hoy te queremos pedir que hables a nuestro corazón, que podamos entender tu palabra, que la podamos aceptar y la podamos poner por obra, que podamos salir de aquí, Señor, entendidos, que podamos salir de aquí, Señor, con nuestra mirada puesta en ti, firmes en tu voluntad, fuertes en nuestra fe. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Si vemos versículos anteriores, si por ejemplo vemos allí desde el versículo 8, desde los comienzos del capítulo 8, los primeros versículos, vemos que Jesús se encuentra enseñando en el templo, lo dice allí en el versículo 2. Hablabas a todos los que estaban allí de muchas cosas. El versículo 12 dice, Él dice que Él es la luz del mundo y que todo aquel que lo siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Habla también sobre su muerte, su resurrección. Se muestra como el Salvador. El versículo 30 dice que muchos creyeron en Él. ¿Cuántos creyeron en Él? Muchos creyeron en Él. Pero el versículo 31 dice la palabra que Jesús se dirigió específicamente a un grupo de judíos que habían también creído en Él. Y les dijo, le dejó algo en claro. Vemos que a pesar de que este grupo había creído en Él, Jesús como que no quedó conforme. Jesús no quedó quizá de pronto completamente convencido. Quizá de pronto su fe no era esa fe que conduce a una entrega y a una rendición total. Quizás no era esa fe que tiene como fundamento obediencia, fidelidad, perseverancia.
Quizá de pronto no era esa fe que nos lleva a tener una vida rendida y entregada a Él en su totalidad. Jesús entonces se dirige a ellos y les aclara varias cosas. Allí lo que leímos en el versículo 31 y 32. Y ¿saben algo? Yo reflexionaba en esto. Yo tengo 16 años en el Evangelio, el mismo tiempo que tengo acá en esta iglesia. Yo no he conocido otra iglesia. Yo llegué a este lugar, aquí conocí del Señor y aquí me he mantenido. Y recordaba que en todo ese tiempo la cantidad de personas que han pasado acá adelante confesando su fe en Jesús. Creo que fácilmente, con toda esa cantidad de personas que ha habido en todo este tiempo, fácilmente pudiéramos llenar el estadio. Muchísimas personas han estado acá, delante, haciendo su confesión de fe. Que es, si todas esas personas se hubieran mantenido hasta este momento, amado, cualquier lugar se quedará pequeño. Y esto es lo que Jesús le dice a los judíos: manténganse fieles, manténganse firmes, constantes en mí y en mis enseñanzas. Amada iglesia, es muy fácil decir que tenemos fe. Es muy fácil decir que creo en Dios. Es muy fácil quizás también pasar acá adelante y hacer públicamente nuestra confesión de fe. Pero ¿saben algo? Otra cosa es demostrar a Dios que estoy entregando mi vida por completo a Él. Otra cosa es demostrar a Dios, expresarle a Dios, manifestarle que estoy rindiendo a Él mi vida en su totalidad. Y quizás esto fue lo que Jesús no vio con estos judíos. Que de boca estaban diciendo: sí, creo en ti, pero en su corazón no lo estaban expresando. En su corazón no lo estaban manifestando. Y es cuando Jesús les dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, fieles a mí, serán realmente mis discípulos. Y le dice: y conocerán la verdad, y esa verdad les hará libre. Amada iglesia, sabe que cuando yo llegué acá a la iglesia, que fue a través de un primo, él en ese momento era muy radical, muy determinado. Por mucho tiempo estuvo invitándome y siempre lo dejaba plantado. Hasta que llegó un momento que empezó a ir a mi casa. Siempre me encontraba dormido, porque siempre estaba amanecido del día anterior, de la fiesta, del bochinche. Siempre me encontraba dormido, trasnochado. Y él me despertaba, esperaba que me fuera a arreglar. Salíamos juntos, llegábamos súper tarde, casi ya cuando estaban orando para despedirse. Pero hacía todo eso. ¿Saben algo? Yo pasé adelante a hacer la oración de fe. Y quiero decirles algo. Ese momento que pasé, nada cambió. Nada ocurrió en mi vida. Yo seguía siendo el mismo. Seguía la misma vida, el mismo desorden, en los mismos hábitos. No había nada de diferente.
Pero hubo un momento cuando la iglesia hizo un encuentro, un retiro, en un campamento. Nos fuimos 3 días. Yo en ese momento estaba pasando por una situación de salud que creo Dios la permitió para que yo llegara a Él, para que yo rindiera mi vida a Él. Y en ese momento yo había intentado toda cosa con médicos, especialistas. Estaba padeciendo de mi corazón y no tenía una solución, un diagnóstico, un tratamiento. Yo dije, bueno, Señor, intentaré con esto. Pero esos 3 días en ese lugar, amado, fueron para mí lo que marcaron un antes y un después. Yo allí puedo decir que conocí al Señor personalmente, que conocí la verdad, entendí muchas cosas. De oídas había oído que Él murió por mí, pero no lo entendía. De oídas había oído que Él hizo muchas cosas en la cruz, pero no la entendía. No estaba claro, no comprendía, mi mente, mi corazón no entendía eso. Por eso seguía siendo el mismo. Pero en ese lugar pude conocerle, pude entender su obra en la cruz, pude entender lo que representó la cruz, qué fue lo que Él hizo por mí, por qué Él tuvo que morir. Y allí mi vida cambió. En ese lugar entregué mi vida de todo corazón. La rendí a Él. Le dije, Señor, hoy tengo la certeza de que tú eres real. Me has sanado, te has mostrado a mi vida y hoy yo me rindo a ti. Amada iglesia, puedo decir que fue en ese momento que empecé en realidad verdaderamente mi vida cristiana. Allí fue el momento donde rendí mi corazón. Al regresar en esa unidad, en ese bus, busqué en ese momento ahí mismo en el bus a un líder de acá de la iglesia y le conté todo. Abrí mi corazón. Le dije, he estado en esto, estoy en esto y yo sé que esto está mal. Estoy en relaciones incorrectas, en fornicación y sé que esto está mal. Estoy con hábitos incorrectos y sé que esto está mal. Llegué acá poniendo orden a todo, cortando relaciones, cambiando hábitos, dejando cosas que yo sabía en mi corazón que desagradaban a Dios, dejando cosas en mí que yo sabía que iban en contra de la palabra de Dios, que desagradaban a Dios. Poniendo cada área de mi vida en orden, amado. Y desde ese día he vivido y he tratado de vivir bajo la dirección de la palabra, bajo la voluntad de Dios, esperando el tiempo de Dios para cada área de mi vida. En ese tiempo he pasado y he atravesado y soportado toda clase de cosas. Me han dicho que estoy loco, que soy un fanático. Mi misma familia, mis amistades en aquel momento me decían, pero estás loco, te lavaron el cerebro esa iglesia, esos cristianos. Me tildaron de todo, de fanático, de débil mentalmente, hasta de gay, de homosexual. Pero he mantenido mi vida porque en ese día rendí verdaderamente mi corazón a Cristo. Me rendí, lo rendí de todo corazón. Dale ese aplauso al Señor. Y hoy permanezco, hoy me mantengo, porque conocí la verdad. Y esa verdad trajo libertad a mi vida. Ese día rendí genuinamente mi corazón a Dios. Sí, he fallado, he tomado malas decisiones, he faltado.
pero lo he reconocido, me he levantado y he permanecido. Y hoy, amado, titulé este mensaje: que tu entrega sea de corazón, o que tu rendición sea de corazón. Amada iglesia, si tú estás aquí, si estás asistiendo, si estás buscando de Dios, quiero decirte algo: que sea de corazón. Hazlo de corazón. No lo hagas por aparentar algo. No lo hagas por complacer a alguien. No lo hagas para calmar tu conciencia. Porque tú sabes que es bueno. No, hazlo de corazón. Que sea de corazón. Entrega tu vida de corazón. Y esto es lo que Jesús le está diciendo a los judíos, a este grupo. Si vas a creer en mí, hazlo de corazón. Si vas a rendir, hazlo de corazón, de una forma genuina. Y acá Jesús nos comparte algunas verdades de lo que representa estar en Él, ser un discípulo verdadero. Él le dice: si se mantienen fieles a mis mandamientos, a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Jesús nos enseña cuál es la forma correcta de permanecer en Él. No es con solo palabras, sino de corazón. Un discípulo verdadero, una persona que ha rendido su vida a Jesús de forma genuina. Amado, lo primero es una persona que permanece fiel a su palabra. Es una persona que permanece fiel a Él. Es una persona que permanece fiel a sus enseñanzas, a sus mandamientos. Amada iglesia, ¿cuántos conducimos nuestra vida por lo que la palabra de Dios dice? Estamos aquí, porque decimos creer en Él. Pero ¿cuántos conducimos nuestra vida por lo que dice la palabra? ¿Cuántos? ¿Qué tanta palabra de Dios hay en nosotros? Hay en lo que hacemos. ¿Qué tanta palabra de Dios hay en cómo vivimos, en cómo conducimos nuestra vida? Jesús le dice a este grupo de personas: no es solo que expresen su fe o aprecio por mí, es que sean fieles a mí. No es solamente que digan de boca, de palabras, sí que creen en mí, es que lo expresen, que lo manifiesten, que puedan expresarlo. Es fácil, amado, decir que somos cristianos, pero mantenernos fieles a su voluntad y a su palabra es lo que nos hace verdaderamente creyentes, hijos genuinos. Por eso Él dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Use esa palabra, verdaderamente. Amado, ser cristiano, no sé si muchas veces, usted seguramente lo ha escuchado, pero muchas veces nos topamos con personas que unos le dicen, lo invitamos, le hablamos del Señor, y ellos nos dicen: sí, yo en algún momento fui cristiano. Yo en algún momento me congregaba. ¿No se han topado con personas así? Yo en algún momento asistía a la iglesia. En una etapa de mi vida me congregué. Amado, ser cristiano no se trata de una temporada de nuestra vida. Ser cristiano no trata de una etapa de nuestra vida. No puedo decir, donde uno pueda decir: yo en un tiempo lo viví, yo en un tiempo me congregué, yo en un tiempo fui cristiano. Ser cristiano habla de una vida permanente en Cristo.
habla de una vida permanente en Él. Amado, Cristo no vino para hacer una etapa o una temporada de nuestra vida. Él no entregó su vida por ti para hacer una etapa o una temporada de nuestra vida. Jesús vino para marcar nuestra vida para siempre. Jesús vino para permanecer en nuestra vida para siempre, para ganarnos para siempre. Para marcar por siempre un antes y un después. No en un periodo, no una etapa. Amado, y muchos estamos acostumbrados a vivir así, de etapas, de periodos, de momentos. Jesús no dio su vida por un periodo, por una etapa en tu vida. Lo dio por una eternidad. No podemos permitir nunca, amados, que lo que estamos viviendo hoy como creyente, como cristiano, como congregación, se convierta en una etapa. Se convierte en un periodo. Cristo debe ser siempre nuestra manera y nuestra razón de vivir. Amén. Jesús les dijo, si permanecen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Amado, aquí vemos una vez más algo que enseñamos hace algunas semanas. La fe que agrada a Dios es una fe que tiene como fundamento obediencia. Sí, ellos decían haber creído en Él. La palabra lo dice. Y a los judíos, a este grupo que habían creído en Él, Jesús les habló y le dijo, si permanecen fieles, serán verdaderamente mis discípulos. Aquí vemos que esa fe que agrada a Dios es aquella que tiene como fundamento obediencia a Él. Amén. Lo primero entonces, para tener nuestra vida entregada, rendida, ser genuinamente discípulo es permanecer fieles a sus enseñanzas. Lo segundo, buscar crecer en la verdad. Jesús le continúa diciendo, y conocerán la verdad. Amado, un cristiano, una persona, un hijo, su meta como cristiano es conocer y crecer en la verdad de Cristo. Entender cada vez más la verdad. Amada iglesia, conocer, buscar, creer en la verdad es clave para nuestra vida cristiana. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú estás entendido de la razón por la que te congregas? ¿Por qué tú vienes a la iglesia? ¿Estamos entendidos por qué lo hacemos? ¿Tú estás entendido de por qué Jesús murió por ti? Yo sé que lo has escuchado, pero ¿lo entiendes? ¿Lo comprendes? ¿Saben algo? Nos congregamos para conocer de Cristo. Porque ¿qué es lo que se debe hacer en una iglesia? Predicar a Cristo. ¿Qué es lo que se debe hacer en una iglesia? Hablar de la voluntad de Dios. Enseñar la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Que la fe viene ¿por qué? Por el oír, por entender la palabra de Dios. Por eso nos congregamos. Porque una de las importancias de las funciones de la iglesia es que nos permite, nos ayuda a crecer en nuestra fe. Amada, la iglesia no es que te acerca a Cristo. La iglesia tampoco te hace salvo. El hecho de que tú estés aquí, no, ya soy salvo porque yo me congrego. No. La iglesia te ayuda a fortalecer tu fe. ¿Por qué? Porque hablamos de la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír. Y el oír la palabra del Señor. Esa es una de las funciones de la iglesia.
Acá que recibimos alimento, alimento espiritual, alimento para fortalecer nuestra fe. Por eso es importante congregarnos. ¿Saben? La falta de conocimiento de la verdadera esencia del Evangelio, la falta de conocimiento, de entendimiento de la obra redentora de Jesús es la principal causa de apostasía de los creyentes. Es la principal causa de rechazo a Jesús, a la iglesia, de renuncia a la iglesia. Amada iglesia, porque muchos vienen y tienen años, pero no han entendido la esencia del Evangelio. No han entendido, y como perecen en su vida cristiana, en su caminar en Cristo, por falta de entendimiento, por falta de conocimiento. Porque no saben. Amados, Cristo, como cristianos, nuestra principal intención debe ser conocer más y más de Jesús, de su obra redentora, de lo que Él hizo en la cruz, del propósito por el cual Él vino a este mundo. Y allí está una razón por la que nos congregamos, porque en la iglesia debe predicarse al Señor, la iglesia debe predicar a Cristo, para nosotros entender su obra, para nosotros conocerle más. Esa es la verdad, esa es la esencia del Evangelio. Jesús es la esencia del Evangelio. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado, la esencia del Evangelio es Jesús, que en Él tenemos salvación, en Él somos reconciliados con Dios, en Él tenemos vida eterna. Cuando hablamos o escuchamos de las buenas nuevas de Dios, esto no consiste en una felicidad terrenal. Las buenas nuevas de Dios no consisten en alcanzar prosperidad, riqueza financiera. Amado, tampoco consiste en los milagros. Sí, Dios en su poder, en su soberanía puede obrar milagros sobrenaturales. Él lo ha hecho en mi vida, yo he visto muchos milagros en mi salud. Pero ¿sabes algo? Esa no es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es Jesús, que en Él tengo salvación y vida eterna, que Él dio su vida por mí para reconciliarme con Dios. Ese es el Evangelio. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. El Evangelio no se trata, amado, del poder de Dios para obrar milagros en mi vida. El Evangelio se centra en Jesús como nuestro mediador para acercarnos a Dios, para ser salvos. Esa es la verdad. Amado, y si tú vienes aquí porque estás pasando una circunstancia, yo quiero decirte algo. Sí, el poder de Dios tiene el poder para transformar esa situación y esa circunstancia. Pero es el amor de Dios expresado a través de Jesucristo lo que nos dará salvación. Es Jesús. Es en Jesús donde tenemos vida eterna. Si tú estás viniendo acá, amado, por un milagro, sí, Dios puede hacer algo. Si tú estás viviendo una circunstancia, sí, amado, Dios puede hacer algo. Te lo aseguro, porque Dios es soberano. Pero quiero decirte, tu principal intención debe ser conocer a Cristo. Tu principal intención debe ser, tú vienes para conocer más de Él, para conocerlo más a Él, para entender esa verdad. Porque Él es la verdad que está en Cristo, la que nos hace libre, la que nos hace salvo. ¿Saben algo? Lucas 17 relata la historia de 10 leprosos.
que se toparon con Jesús y de lejos le gritaron: Jesús, sánanos, haz un milagro y sánanos. Y dice la palabra que Jesús obró un milagro y a los 10 los sanó. Los 10 quedaron sanos. Pero si leemos, vemos que uno solo, de esos 10, uno solo dice que volteó su mirada a Jesús, lo buscó, se acercó a él y dice que rindió su vida a él. Y Jesús le preguntó: ¿y dónde están los otros 9? Porque eran 10. Este hombre le contestó: no sé, Señor. Y Jesús en ese momento le contestó, le dijo: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado, amado. Y podemos ver que los 10 fueron sanos. Pero solamente a uno Jesús le dijo: eres salvo. Suponemos que los otros 9, aunque alcanzaron el milagro, aunque vieron el milagro de Dios en su vida, amado, no recibieron, no alcanzaron su salvación. Y sí, por eso le digo, Jesús, Dios puede hacer, amado, obras, milagros sobrenaturales en tu vida. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Entendidos de que en Él somos salvos. Amado, yo quiero decirte, tu tiempo aquí, nuestro tiempo aquí en la tierra es temporal. Hoy podemos estar y mañana no. Pero hay una eternidad. Y esa es la eternidad donde tienen que estar puestos nuestros ojos. Y solamente a través de Jesús vamos a tener una eternidad junto a Dios. Esa es la verdad. Y esa es la razón, amado, por la que nos congregamos. Que en Jesús es la verdad. Y esa verdad que nos hace libre. Y es lo tercero que quiero compartir contigo. Un verdadero creyente aprovecha su libertad en Cristo. Un verdadero creyente aprovecha su libertad en Cristo. Jesús mismo es la verdad que nos liberta, lo dice la palabra, nos lo enseña la palabra, que en Jesús somos libres. Pero ahora vean esto, esta libertad que tenemos en Jesús, de la cual nos habla la palabra, no es una libertad para nosotros hacer lo que queramos. No es una libertad para nosotros vivir como queramos. Es una libertad para acercarnos a Dios. ¿Entienden esto? Jesús nos hizo libres, rompió cadenas, quitó abismo. Todo lo que nos separaba de Dios, Jesús lo quitó para que nosotros pudiéramos ser libres en acercarnos a Dios. No es una libertad para nosotros salir y hacer lo que queramos, para vivir como queramos, no. Dice que Jesús rompió las cadenas que nos ataban. Nos dio libertad. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. Porque la palabra dice: por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos había apartado de Dios. El pecado creó un abismo para nosotros acercarnos a Dios. Jesús rompió todo eso. Nos dio libertad. Una libertad para ser íntimo de Dios. Y un cristiano que está entendido y conoce la verdad, aprovecha esa libertad que tiene en Cristo para intimar con Dios. Por eso, amado, que una persona que está entendida, un verdadero creyente, aprovecha esa libertad que está en Cristo para intimar, para orar, para buscar al Señor, porque sabe que le va a encontrar. Amado, ¿qué tanto estamos aprovechando nuestra libertad en Cristo? ¿Qué tanto estamos entendidos de que podemos buscar a Dios y conocerle? De que podemos ir libremente a la presencia de Dios. ¿Qué tan entendidos estamos de eso? Por eso fue que Jesús murió, para reconciliarnos con Dios. ¿Cuántos estamos aprovechando esa libertad para tener una relación genuina, para ser hijos íntimos de Dios? Un creyente entendido y que sabe la verdad aprovecha esto. Amada iglesia, y por esto hemos estado en este tiempo hablando
ministrando, insistiendo sobre la oración, insistiendo sobre esa rendición a Dios, insistiendo sobre esa búsqueda. Amado, porque en Jesús somos libres para ser íntimos de Dios. Ya para terminar, Mateo 7, Jesús nos dice: en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros. Jesús les dijo: apartaos de mí, nunca les conocí. Vemos que estos eran hombres con dones, hombres con talentos, hombres que eran usados por Dios, pero su fe no la aprovecharon para ser íntimos de Dios. No aprovecharon esa fe, esa libertad que tenían en Cristo para crecer íntimamente en su relación con Dios. Amado, y algo que he visto, y lo dice este versículo en Mateo 7, que pueden haber hombres que sean usados tremendamente por Dios, con dones, talentos maravillosos, que hagan cosas sobrenaturales, pero eso no quiere decir que sean íntimos. Y esto es algo a veces que uno quizá de pronto no lo puede entender. Señor, pero wow. Quizás Dios en su inmensa misericordia, amado, utiliza hasta lo más vil para tocar y llegar a la gente. Pero esto no quiere decir que sean íntimos. La palabra dice que estos hombres le decían, y esto habla en aquel día, habla del día cuando estemos allá con Él en la eternidad. Habla de ese día cuando estemos cara a cara con Él, en ese trono, en ese juicio. Señor, pero tantas cosas hicimos en tu nombre. Sanamos enfermos, oramos esto. Yo no lo conozco a ninguno. Apartaos de mí. Amada iglesia, Jesús dio su vida para reconciliarnos con Dios. Jesús dio su vida para que seamos íntimos. Aprovechemos eso. Esa libertad que tenemos en Cristo. Él rompió las cadenas. Él rompió toda cadena, todo lo que nos separaba, para nosotros poder ser íntimos de Él. Amada iglesia, aprovecha eso. Y hoy insistimos una vez más, ora. Hoy insistimos una vez más, busca del Señor. Hoy insistimos una vez más, quiero insistirte, busca de la palabra, estudia la palabra, ora conforme a la palabra, lee la palabra para ser obediente a ella, no solamente para tener un conocimiento, lee la palabra para obedecer, para que sea tu guía, para que dé dirección a tu vida, a cada área de tu vida, lee la palabra para eso. Amado, y seremos, cuando alcancemos esa medida, seremos verdaderamente discípulos, verdaderamente hijos creyentes. Amén. Lo que vayas a hacer, hazlo de corazón. Si hoy estás aquí, amado, entrega tu vida, pero hazlo de corazón. Quiero decirte y repetirte, por mucho tiempo, yo pasé acá adelante, hice la oración de fe, pero todo seguía igual. Solo fue de palabra, solo fue de boca. Fue en ese día, en ese tiempo, en ese encuentro cuando puedo decir que rendí mi vida al Señor. Abrí mi corazón. Haz lo que tú quieras. Empecé a leer y a estudiar la palabra para obedecerla, para que fuera mi guía.
Amados, y una de las cosas que hago es, le digo en oración cada día, Señor, yo quiero ser íntimo. Yo quiero ser íntimo, yo quiero conocerte. He probado de ti, pero quiero más. No es suficiente con lo que conozco, quiero conocerte. Quiero cada día escuchar tu voz. Aquí estoy, Señor. Amado, allí lo está todo. Amén. Ponte de pie.